Que podamos salir de acá realmente cambiadas para ser más como Jesús y ayudar a más mujeres, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mujeres. Hoy vamos a ver un tema que todas nosotras tenemos en común. Independiente de nuestra edad, de nuestro nivel educativo, de dónde nacimos. ¿Alguien piensa, tiene alguna idea? ¿Qué será? El sufrimiento. Todos sufrimos, ¿verdad? Independiente de dónde seamos. Y muchas veces preguntamos o incluso escuchamos, ¿no? Preguntas de tipo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Sí? ¿O por qué le suceden cosas malas a la gente buena? O incluso, ¿no? Como discípulas podemos pensar, ¿cómo podría Dios permitir que sufrieran sus hijos, nosotras, las discípulas y los discípulos? Si Dios me ama, ¿por qué permite que cosas malas pasen en mi vida? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento y creer que Dios es bueno y amoroso a la vez? Esas preguntas, mujeres, todas las tenemos o las tuvimos, y la verdad que es demasiado difícil responderlas con simple lógica o sabiduría humana. Tenemos que ver la sabiduría de Dios en las Escrituras, amén, y comprender también la naturaleza de Dios. En Romanos 8, vamos ya allá. Romanos 8, 28, una escritura conocida dice, voy a esperar. Romanos 8, 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta escritura enseña que Dios dispone todas las cosas para el bien, pero no dice que dispone todas las cosas buenas para los que le aman, sino que todas las cosas, implicando buenas y malas, para nuestro bien, para los que fuimos llamados a su propósito. Entonces la Biblia dice que Dios tiene un propósito para nosotras, ¿sí? Y en 1 Timoteo 2, vamos allá. 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. Dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El mayor propósito de Dios para nuestras vidas, para toda la humanidad, es que todos seamos salvos. Y ese es el propósito final para todos los habitantes de la tierra. ¿Qué significa eso, no? Que el propósito de cosas buenas pasar en nuestras vidas es para salvación. Pero el propósito de cosas malas también es para salvación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Es para la salvación, amén. Y ese es el título de la prédica de hoy, el propósito del sufrimiento. Ese sermón no es mío, sino que es un sermón de un hermano que se llama Raúl Moreno, que compartió con nosotros, pero yo quisiera compartir con ustedes porque está muy, muy profundo. Y vamos a ver en esta prédica que el propósito del sufrimiento es la salvación en tres aspectos, ¿ven? De tres maneras. El primero es, el propósito del sufrimiento es que las personas se salven. El propósito del sufrimiento es que las personas se salven. Vamos a Juan 3, 16, una escritura bien famosa. Juan 3, 16. 16 y 17 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Acá vemos el propósito por lo cual Jesús vino a la tierra, que es para salvarnos, amén. Y Jesús murió en la cruz, sufriendo injustamente por el bien de la humanidad. Todo lo relacionado con el sufrimiento de Jesús fue injusto, ¿verdad? Él no lo merecía. Él no cometió ningún pecado, ningún delito que mereciera tanto castigo
o ningún castigo. Pero su sufrimiento solo tenía un propósito: salvar a nosotros y salvarnos espiritualmente. Todo verdadero discípulo de Jesús, o sea, cada una de nosotras, estamos acá por la gracia de Dios mediante el sufrimiento de Jesús. Entonces, el propósito del sufrimiento en la vida de Jesús fue salvarnos. Y de la misma manera, el sufrimiento en nuestras vidas tiene este propósito de salvación. Amén. Pero si nosotros vemos de esta manera, si tenemos ojos espirituales para ver que el sufrimiento tiene un propósito y el propósito de salvarnos. Si no tenemos ojos espirituales, no va a producir salvación, sino que nos vamos a quedar amargas, ¿verdad? Críticas con Dios. Incluso podemos perder nuestra propia salvación por el sufrimiento. Y quería contarles, ¿no? Algo que pasó conmigo en 2017. Después de 5 años que yo era discípula, yo oraba por mi familia para que fueran salvos. Y mi abuela de 90 años tuvo neumonía. Muchos conocen esta historia, ¿no? Ella estuvo hospitalizada en la UCI. ¿Acá se dice UCI? Sí. En UCI. Ella estuvo entubada y en coma, inconsciente, por más de 20 días. Y los médicos ya habían perdido la esperanza de su vida. Y en este momento yo podía haber quedado amarga con Dios, ¿sí? Decir, Dios, pero ¿por qué mi abuelita ahora se va a morir y no va a ir al cielo? O no sé, ¿por qué enfermarse tanto? Yo podía simplemente dejar que la tristeza de perderla invadiera mi corazón, pero Dios me ayudó a poder ser espiritual. Dice, amén, Dios, quizás tienes un propósito en eso. Y empecé a orar junto con mi mamá, que también es discípula, para que Dios diera una chance más para que mi abuela fuera salva. Y milagrosamente mi abuela salió de UCI y pudimos predicar la palabra a ella. Ella estudió la Biblia y cuando ella entendió que casi murió por la enfermedad, ella tuvo un corazón humilde. Y ella sí me dijo, Carol, yo sí quiero morir y ir al cielo. Por favor, ayúdame. Y fue increíble porque bautizamos a mi abuela y 2 días después ella murió, pero ella fue salva. Y el sufrimiento que tuvo mi abuela fue lo que facilitó que su corazón pudiera ser suave y querer ser bautizada. Yo ya había estudiado la Biblia con mi abuela antes, cuando me hice discípula. Ya estaba mejor, igual ya era viejita, pero estaba mejor. Pero ella no quería, era como, no, hijita, después, sí, ponía excusas, pero si ella no hubiera pasado por ese sufrimiento, ella no pudiera haber sido salva. Amén. Y es entender que si nosotros tenemos la opción, ¿no? O de amargarnos o ver más allá espiritualmente. Otro ejemplo que me acuerdo que salió en una buena noticia es una historia de una familia indiana. No sé si ustedes se acuerdan de esta noticia, que una hermana estaba en su moto eléctrica yendo a su trabajo y ella se le choca un auto. Ella sufre un accidente y en eso que ella está accidentada llaman a su esposo y su esposo viene a ayudarla y el esposo comparte la fe con el señor que atropelló a su esposa. Y él era casado, el señor también. Imagínate que los dos, el señor con la esposa, van a la iglesia, estudian la Biblia y son bautizados. El sufrimiento que el esposo sintió, que la discípula sintió, les llevó a salvación de otras personas. ¿No es increíble? Pero imagina si el Señor hubiera llegado amargo, peleando con el muchacho, no sé, ¿no? Pero él entendió, wow, todo tiene un propósito para salvar a las personas. Quería animar a las mujeres con este punto a no desperdiciar los sufrimientos, ¿sí? Vamos a tenerlos, queriendo o no, no podemos elegir no sufrir, pero podemos elegir no desperdiciar los sufrimientos y transformar nuestros sufrimientos en buenas noticias de salvación, ¿amén? Y el segundo propósito, el propósito del sufrimiento es que las personas permanezcan salvas. Entonces el primer punto es que el propósito del sufrimiento es salvar a los demás, ¿no?
Este segundo punto es que el sufrimiento en nuestras vidas tiene el propósito de que permanezcamos salvos. Vamos a Job 1, versículo 8. Job 1. Versículo 8 dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Acá son las palabras de Dios. Dios está conversando con Satanás, ¿no? Y básicamente él está hablando que Job era el hombre más justo de la tierra. Que Job era intachable, que le honraba y vivía apartado del mal. Y aún así, Job siendo tan bueno, podemos pensar, Dios le da sufrimientos que son legendarios, ¿no? O sea, sufrimientos realmente de verdad. Por ejemplo, en un solo día murieron todos sus hijos y él perdió todas sus posesiones. Después él tuvo una enfermedad de salud, ¿no? Una enfermedad en la piel súper fuerte y larga, ¿no? De largo tiempo. Después su esposa se opone a él y sus amigos también. Y podríamos pensar, ¿por qué Dios causaría un sufrimiento tan intenso al hombre más justo del planeta? Y es entender, hermanas, que aunque Job era justo, él no era perfecto, sin pecado, ¿sí? Job todavía tenía pecado. En los capítulos siguientes de Job, su pecado se hace evidente, ¿no? Sale su corazón, él maldice el día de su nacimiento, él cree que es más justo que Dios, sale su arrogancia, él cuestiona a Dios, y todo eso porque Job tuvo que sufrir, ¿no? Y en Deuteronomio 8, vamos allá. Deuteronomio 8, versículo 2, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Acá el contexto de esta escritura está hablando del pueblo de Israel, que Dios les rescató del Egipto, pero antes de darles la tierra prometida, Dios les hizo pasar a años, 40 años en el desierto, ¿sí? Con diferentes pruebas, ¿no? Con sufrimiento. ¿Para qué? Para conocer lo que había en sus corazones. Pero es interesante que Dios no los puso a prueba para que Dios conociera lo que había en sus corazones, porque Dios ya conoce, amén. Dios conoce nuestros corazones, sino que Dios quiere revelar a nosotras lo que hay en nuestro corazón. En Brasil hay un dicho, bueno, yo soy de Brasil, que tú solamente conoces a una persona verdaderamente en las malas, ¿no? O sea, en las malas es cuando sale realmente el corazón, porque en las buenas todos somos buenos, ¿verdad? Todos somos felices, es fácil amar cuando uno es amado, pero cuando somos humillados, probados o sufrimos, ahí sí sale lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere exponer nuestro corazón para llegar al cielo, amén. Hermanas, imagínate vivir toda una vida como discípula, evangelizar, tener tus tiempos con Dios, amar a las hermanas, dar tus diezmos, asistir a las reuniones de la iglesia, y cuando llegas tu último día, tú estás ahí feliz, ¿no? Llegando al cielo, y llegas a la puerta y Dios te dice, tú no vas a entrar. Y uno es como, ¿pero por qué? Porque había este pecado oculto y no arrepentido en tu corazón. ¿Cómo uno se quedaría? ¿No? Por eso que Dios quiere exponer, ¿sí? Dios nos ama tanto que Él quiere exponer nuestro corazón para que cambiemos, para que cuando lleguemos al cielo realmente podamos estar purificadas, amén, podamos estar santificadas. Es entender que necesitamos ser probadas para ver nuestro corazón y arrepentirnos, y entender que Dios no tiene problema
en hacernos sufrir si eso nos va a garantizar un lugar en el cielo. Amén. Y para nosotros también es como, wow, si eso me garantiza llegar al cielo, no importa. Y Job entendió este principio. Vamos a Job 42 para ver qué le pasa al final después de tanto sufrimiento. En Job 42, versículo 5, dice, Job 42, 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final del sufrimiento de Job, él entendió, wow, Dios, ahora sí yo te conozco mejor. Yo solamente había escuchado de ti, ahora yo sé quién eres y por eso me arrepiento y me retrato, ¿no?, de mi corazón. Y Job estuvo agradecido al final de poder haber visto su corazón y haber estado más cerca de Dios. Y es interesante, ¿no?, porque, bueno, como ustedes saben, mi esposo, él estuvo de viaje ese fin de semana para apoyar a la iglesia de Lima, que estuvo de aniversario, y Perú es una de las mejores culinarias del mundo, ¿no? Entonces, Danilo llegó el lunes en la noche y yo estoy infelizmente con una reacción alérgica. Y esta alergia que tengo, yo no puedo comer casi nada. O sea, mis restricciones alimentarias son bastantes. Básicamente es arroz, pollo y huevo, sin nada de sazón, nada de eso. Entonces Danilo llega feliz y llega incluso gordito, ¿no? Y yo, hola, comiste bien allá en Lima, ¿no? O sea, disfrutaste. Y él trajo como chocolates de duty free, ¿no? Esos chocolates que yo tampoco no puedo comer. Pero fue interesante porque ahí salió mi corazón, ¿no? Yo no le dije nada, pero en mi corazón yo estaba como, qué injusto, ¿no? O sea, yo estoy embarazada y no puedo comer. Este men ya está gordito y come todo, sí, o sea, come todo, llega feliz, aún trae cosas que yo no puedo comer y es chistoso, pero salió mi corazón feo. Yo como que en un minuto yo deseé que él tuviera lo que yo tenía y yo no, sí, o sea, yo tuve envidia de él, cómo él puede, ¿no?, comer todo eso y yo acá sufriendo con su hijo, ¿no? Y claro, no es su culpa, pero eso salió de mi corazón y yo el otro día yo estaba, wow, Dios, perdón por ser envidiosa y por desear algo malo a mi prójimo, ¿no?, a mi esposo, a alguien que yo amo y que no tiene culpa de yo tener una alergia, ¿no? Pero eso no se hubiera revelado si yo no tuviera con este sufrimiento, ¿no? Y Dios utiliza estas cosas para ver realmente qué hay en nuestro corazón, cuán feo pueden llegar nuestros pensamientos, ¿no?, que nadie sabe. Y es increíble porque Dios permite esto para que nos acerquemos más a Dios. Pero recuerda, es una opción. Podemos alejarnos de Dios estando amargas, o realmente llevarnos a estar más cerca a Dios, como wow, yo necesito orar más, ¿no? Yo necesito buscar más en las Escrituras para cambiar mi corazón, y eso nos lleva a conocer a Dios más profundamente y nos hace permanecer salvas. Y quiero darles este desafío, hermanas, cuando sufres, piénsalo, ¿qué aspecto de mi carácter, de mi vida, de mi corazón, Dios quiere mostrarme para que yo cambie? Si hacemos eso, vamos a poder ver el sufrimiento de manera espiritual. ¿Amén? Y el tercer y último punto, el propósito del sufrimiento es salvarte a ti o a otros de que algo peor te suceda a ti o a ellos. El propósito del sufrimiento es salvarte a ti o a otros de que algo peor te suceda a ti o a ellos. En Génesis 37... vamos a ver la historia de José. Muchos conocemos la historia de José, ¿no? Vamos a empezar a leer acá del 23
al 24. Génesis 37, 23. Dice: cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía. Vamos a saltar al 28. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José en Egipto. Wow. Entonces acá vemos una historia muy triste de muchas injusticias, ¿no? José tenía otros hermanos, otros 11 hermanos, y 10 de ellos deciden venderle como esclavo. La verdad quieren matarle, pero terminan vendiéndole como esclavo porque tenían envidia de la relación que el papá de José tenía con él. Y lo vendieron como esclavo cuando él tenía 17 años. Y cuando él estuvo como esclavo en Egipto, injustamente también, él pasó 2 años en prisión. Y en total, él soportó 13 años de esclavitud y en la prisión, hasta que se convirtió en gobernador de Egipto a los 30 años. Imaginen esto, mujeres, son 13 años, es mucho tiempo, ¿no? De su vida. ¿Y cómo será que él se sintió? Imagina la angustia de estar separado de su padre, ¿no? De su familia que él amaba y extrañaba. Imagínese el trato duro que él sufrió físicamente, emocionalmente, verbalmente, siendo un esclavo en Egipto, mientras él tenía que aprender de otra cultura, de otro idioma. Piensa en la privación de alimentos que él experimentó en la cárcel y como esclavo. Imagínese las condiciones de vida estando en una cárcel hace como miles y miles de años, ¿no? Estar en una cárcel ahora no es chévere, pero imaginen aquel entonces. Y si pensamos, la mayoría de nosotras estaríamos amargadas, consumidas por la ira, rechazaríamos a Dios, ¿verdad? Y nos preguntaríamos, ¿dónde está Dios en toda esta injusticia? Incluso tendríamos odio y sentimientos de venganza. Pero vamos a ver cómo José reaccionó en Génesis 45. Después de 13 años, ¿no?, que él sufrió injustamente, Génesis 45, versículo 4, dice: no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Versículo 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de este modo asegurarles descendencia sobre mi tierra. Fue Dios quien me envió acá, y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón, y administrador de su casa, y como gobernador de Egipto. Sabemos que Dios tenía el plan de que José fuera gobernador de Egipto, para que él pudiera estocar alimento por una gran hambre y sequía que hubo en aquel entonces. Y José pudo salvar la vida de miles y miles de personas, no solamente de Egipto, pero incluso de su familia, que venía de lejos a comprar comida, y de otros extranjeros también. Y es increíble que en esa escritura 3 veces José insistió que fue Dios quien lo llevó allá, no fueron sus hermanos. Y él trata a sus hermanos con amor y con perdón. Entonces vemos que algo horrible que pasó en la vida de José, 13 años de sufrimiento, fue para evitar un sufrimiento mayor. Si él no hubiera pasado por eso, él no hubiera sido gobernador y él hubiera muerto de hambre. Él y toda su familia y muchas, miles y miles de personas en aquel entonces. Es como pensar, ¿no? Hoy en día, no sé, cuando una persona pierde un vuelo importante debido a circunstancias imprevistas, y aunque sufre, ¿no?, porque, ay, perdí el vuelo, pero imaginen que después el avión cae, ¿no?, y todos mueren. Es como, wow, pasé por ese sufrimiento, pero me evitó un sufrimiento mayor, ¿no? O por ejemplo, cuando, no sé, nos roban la cicla,
Podemos estar como, robaron mi cicla. Pero quizás Dios permitió eso porque días después puede ser que sufrirías un accidente peor con la cicla, ¿sí? Es entender que Dios también permite sufrimiento para que evitemos sufrimientos mayores, ¿no? Y por eso tenemos que tener este corazón que tuvo José, de entender la soberanía de Dios, no dudar de su amor, sino que saber que Dios sabe más que nosotros. Dios puede ver el futuro, amén, nosotras no podemos, y realmente confiar que Dios tiene un plan mayor en todo eso, ¿no? Y en conclusión, debemos comprender que el sufrimiento tiene un propósito bueno en nuestras vidas, amén. Y eso nos lleva a vivir confiadas y sin temor, porque todo es para nuestro bien. Podemos realmente salir sin temer malas noticias, ¿no? Sin temer enfermedades, accidentes, problemas, porque sabemos que al final es para protegernos de algo peor, para mantenernos salvas o para salvar a otras personas, amén. Entonces, mujeres, espero que les haya ayudado, y esa fue la predica de hoy. Y no sé si alguien tiene comentarios, que quiera dar algún comentario. Vamos, Angie.